Padre, queremos darte gracias esta mañana. Muchas gracias, Padre Santo, porque siempre tú tienes algo muy especial para nuestro corazón y nosotros estamos dispuestos esta mañana al llegar, Padre, desde el inicio. Tú nos decías que solamente quieres que aceptemos que te encargues de nuestra vida, de nuestros asuntos, que tú nos quieres llevar a plenitud, tú nos estás llevando a la plenitud de tu amor, de tu comunión, de la estatura que has planeado, has diseñado para nuestra vida, para nuestro corazón. Quieres vernos unidos, en armonía, en amor, y llenos de paz, llenos de misericordia, llenos de tu gloria, de tu luz. Es lo único que deseas, Padre. Gracias, Padre Santo, por tanto amor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues como decía al principio, ahorita que cantábamos este último canto, o más bien meditábamos, escuchábamos, es un poema de Juan de la Cruz, musicalizado, me parece que es bellísimo, y que habla en una manera poética de lo que estamos mirando. El día viernes comenzamos esta enseñanza, hoy queremos darle continuidad, y van a ver cómo a base de que nuestros hermanos nos pongan otra vez el mismo canto en otros días, y conforme vayamos avanzando en la enseñanza, nos vamos a dar cuenta que ese es el tema, porque en este canto de nuestro hermano, que está tomado de la Biblia, especialmente del Cantar de los Cantares, está este anhelo que el hermano comparte con el corazón de Dios. Este canto expresa lo que anhela el amado y que ha logrado sembrar en el corazón de la amada, digamos. Que la amada somos tú y yo, nuestra alma, nuestra vida. Y decía yo que vamos a darle continuidad. ¿De qué se trata? Quiero hoy quisiera ser más claro y para compartir lo que estamos mirando. Recuerdan que hace algunos años, puedo pensar 15, 10, nuestra manera de dirigirnos a Dios, a Jesús, era sobre todo con la palabra Señor. Señor, Dios, Dios, Señor. Lo cual está muy bien. Quiero explicarme claramente. Está muy, muy bien. Pero a partir de algún momento, digamos, el Espíritu Santo quiso profundizar en nuestra relación con Dios e ir haciendo a un lado la imagen de un Dios que es Señor, juez, rey, autoridad, el Todopoderoso, el Omnipotente, el Dios de los ejércitos, todas estas ideas que son verdad, no dejan de serlo, pero el Espíritu Santo siempre ha querido, y lo podemos ver en Jesús, siempre ha querido traernos a una relación con un papá. Y empezó a guiarnos el Espíritu Santo. La verdad es que no tengo bien el dato, tengo la impresión de que esto tendrá unos 7, 10 años. Ustedes ayúdenme. Ya tenemos un ratito en Cristo, ¿verdad? Pero pongamos unos años, y el Espíritu Santo, a Dios mismo, al Padre, quiso empezar a mostrarnos para que nuestra vida cambiara, se viera influida por esta verdad, porque todo cambia. Miren, el hombre es según el Dios que tiene. Yo soy, mi identidad, mi manera de ser, está íntimamente ligada al Dios que tengo.
Saulo de Tarso tenía un Dios quisquilloso, celoso de la ley, una autoridad suprema que todo lo domina y que está mirando que se cumplan sus mandatos, porque el Dios que tenía Saulo era la ley. La institución de la ley había venido a sustituir a Dios, o la imagen que tenían de Dios era la ley, el celoso cumplimiento de la ley, de los mandatos, una moralidad, una ética, un seguimiento estricto de los principios marcados por Moisés, dictados por Dios en el monte de Sión. Y Saulo, la personalidad de Saulo, la identidad de Saulo, el corazón de Saulo, ese hombre está determinado totalmente por el Dios que tiene. Y de la misma manera yo y tú. Tú y yo somos, y todo hombre y toda mujer, miren, es que esto está buenísimo, me dan ganas de decir. Porque uno es como es el Dios que tiene uno enfrente. Si el Dios que tengo enfrente, si el rostro del Dios que tengo enfrente es el del supremo rey, suprema autoridad que vigila mi comportamiento, así soy yo. No soy más que alguien que está cuidando, preocupado por cumplir, por portarme bien delante de Dios. Pero al Espíritu Santo le pareció súper requete bien y no hay nada más feliz. Miren, hermanos, permítame unos segunditos. Su servidor tuvo un cambio radical a partir de este momento. Dios es papá. Jesús le decía papá, que quiere decir papá, papacito, papito, papi. Es el modo en que los judíos le decían en familia, en lo cotidiano, íntimamente, en lo íntimo de la familia, los niños a su padre le dicen papá. Hoy todavía, si tú ves una película hebrea, vas a darte cuenta que los niños le dicen papá, papá. En México, ¿cómo decimos? Papi, papá, pa, o a las mamás, mamá, o padre. En España, como que hay más la costumbre de decir padre, madre, pero es lo mismo, es la manera íntima. Bueno, nuestra vida cambió radicalmente porque no tenemos comunión con una autoridad suprema que vigila nuestro comportamiento, sino mi papá. Es mi papá. Me puedo reposar en su pecho, puedo jalarle las barbas, puedo quitarle los lentes, puedo jugar con él sabe todo de mí, él está pendiente de mí, él me sostiene, él me contiene, él me sustenta, él me guía, él me alimenta, él es el responsable de mi vida, es mi papá. Y lo único, y esta es la verdad, que estableció el Espíritu Santo entre nosotros y dentro de nosotros, en cada uno, que él es el Padre y él es el que está pendiente de nuestra vida, es nuestro Padre. Y Jesús, ¿cuál era el nombre? Le decía papá, y papá, yo y mi Padre somos uno, y mi papá por aquí, y mi papá por allá, y mi papá dice esto, y esto es lo que les daba mucho coraje a los judíos de ese tiempo, a los fariseos, porque ellos tenían un Dios que era la suprema ley, y Jesús viene diciendo que Dios es su papá, el que está en su recámara y con el que habla y le cuida de él y sabe todo de él, y no te angusties por el día de mañana porque tu Padre sabe de qué tienes necesidad antes de que le pidas. Tu Padre sabe, tu papá y mi papá, y yo hago lo que dice mi papá, y yo voy a donde dice mi papá, y yo muestro el rostro de mi papá, y el que me ve a mí está viendo al Padre. Y después de estos años, la imagen que tenemos de Dios es de un papá amoroso. Sí, ¿cuántas enseñanzas acerca del hijo pródigo? De la parábola del hijo pródigo. Lucas capítulo es 15.
La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la famosa parábola del hijo perdido, del hijo pródigo. Una y otra vez, y se dice, y si nos volvemos a asomar a esa parábola, sigue infinitamente todos los días. Si tú la lees todos los días te va a hablar algo nuevo, pero sobre todo va a ir asentando, afirmando en tu corazón, en tu vida, porque esto de mi vida depende de la imagen que tengo de Dios, del Dios que tengo. Y cada vez se afirma más, Dios es un papá amoroso, todo amor, no sabe castigar, no sabe condenar, no sabe reprochar, solo sabe amar. No anda vigilando si cumple los principios, es mi papá. ¿Cuántas enseñanzas de la parábola del hijo pródigo? Una y otra y otra y otra y otra y otra para afirmar que Dios es mi papá. Ahora, nadie se preocupe si cuando ora, en lugar de decir Padre, Papacito, Padre, dice Señor, Dios o cualquier otro nombre. No está ahí, tampoco nos vamos a quedar en la superficie. Lo importante es en el corazón. Yo puedo decirle Dios, Señor, puedo seguir dirigiéndome a Él de la misma manera, pero en mi corazón yo sé que es el que sustenta mi vida, el que me provee. Un padre es el que provee, el que pone los genes y siempre está pendiente de la casa, de mi vida. Entonces no nos quedemos en la superficie de cómo lo decimos, lo importante es en el corazón. Pero después de algunos años de vueltas y vueltas de Dios es Padre amoroso, Dios es un Padre que ama, Dios es un Padre que no reprocha, Dios es un Padre que está esperando, Él es el que te está buscando, Dios te ama como un papá, es tu papá, es tu papá. Se ha establecido y hoy somos el fruto de esta verdad y de esta relación. ¡Qué maravilla! ¿Cómo sería usted, joven, si delante de ti tuvieras un Dios que impone unos principios o establece y que tienes que cumplirlos? A lo mejor ni estaría yo aquí, porque uno como que repele, dice, no, está como el prefecto de la secundaria. Pero como tenemos un papá que atrae, que Él nos busca, Él es el que nos busca. Bueno, todo esto para decir que la enseñanza que comenzamos el viernes, pero miren, tiene mucho que ver, muchísimo que ver con las enseñanzas más recientes que nos ha compartido el hermano Bartos, especialmente la de hace 2 viernes o 3 viernes, no recuerdo. La vez anterior que vino y compartió en viernes. Esa enseñanza de viernes de nuestro hermano es una enseñanza que se tiene que desarrollar con muchas otras. Y le hemos encargado, bueno, él mismo tiene en su corazón este sentir, este mismo sentir lo compartimos. Porque en esta enseñanza, entre muchas cosas que se hablan, hay una verdad tan importante como esta, que Dios es Padre, que es nuestra unión con Dios, que yo estoy metido en Dios y Él está metido en mí. Esta verdad declarada por Jesús, mi Padre y yo uno, somos uno y la misma cosa. Esta verdad tiene que ser expuesta, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, por oír lo que Dios dice. Nadie habla de Dios mejor que Dios. Dios no necesita que yo hable de Él, hermanos. Es el Espíritu Santo el que usará mis labios para hablar de sí mismo. ¿Ok? ¿Vamos bien? Amén. Esta verdad tendrá que ser predicada, compartida, así como la verdad de que Dios es Padre, una y otra, y de una manera, y de otra manera, y de otra forma, y de otra forma, y de muchas formas, y quizá tome algunos años igual. No importa. Ahorita vamos a hablar de esto de medir. El caso es que hoy
automáticamente ya se hizo carne, me formó, me conformó. Ve la maravilla de la palabra. Dios sustenta toda la creación con el poder de su palabra. ¿Cuál palabra? Esta, la que pone en nuestro corazón para que se haga carne y forme mi vida, mi identidad, es la que yo soy hijo de Dios. Le despierto e automáticamente digo, papito, papacito, padre, es mi papá. Automáticamente, ya no necesito que me enseñen, ya el Espíritu, como dice la carta de Juan, ya no van a necesitar que les enseñen porque la unción les enseñará todas las cosas. A esto se refiere, ya dio fruto, ya me formó, ya me conformó. Yo estoy formado. ¿Sí se acuerdan la imagen de Dios formando al hombre del barro? La imagen del profeta Isaías de Dios el alfarero. Esta es la realidad. Tú y yo estamos formados con este rostro. Papá, abres los ojos y en lugar de temor, sientes uno como impulso, uno como gemido sale del corazón. Mi papá, quiero su abrazo, quiero su... El poema de Juan de la Cruz, buscando mis amores. La música callada, este anhelo. ¿Alguien ha visto al amor de mi alma? No es que lo perdí, es que ya dio fruto, es que ya me di cuenta que hay un gemido en mi corazón que anhela esa plenitud de unión con Dios. Y eso es lo que está cantando esto. ¿Sí me doy a explicar cómo esto tomará? Y a nuestro hermano, que hoy tenía todo su corazón en estar aquí, pero por cuestiones de familia y de trabajo no pudo. Tenía pensado venirse a las 7 de la mañana, llegar a enseñar, terminar la enseñanza e irse otra vez. Nuestro hermano. Entonces, bueno, está bien, pero no se pudo finalmente, viene desde la Ciudad de México, pero ya estará. Pero lo importante es que tengamos claridad en que esta verdad de que soy uno con el Padre, que hay una unión íntima y profundísima con Papá Dios, no se tiene que quedar solamente en una idea, sino de la misma manera de que hoy yo me siento perfectamente hijo de Dios o hija de Dios, esto tiene que hacerse carne y dar fruto. ¿Ok? Dar fruto. Esto va a dar fruto y no te preocupes por medir. Y ahorita vamos a pasar a este punto. No es lo mismo fecundidad que productividad. En las empresas hablan de productividad y está bien, es lo suyo, y miden la productividad de cada empleado, de cada ejecutivo, de cada funcionario. Está bien, en lugar de hacer 20 botellas, hiciste 40, pues doblaste tu productividad. En el reino de Dios, y el reino de Dios incluye al ser humano, en lo humano, que es lo mismo que decir en lo divino, porque estamos hablando de esta unión de lo humano con lo divino. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es la enseñanza palpable, fehaciente de esta verdad. Jesús es hombre lleno del Espíritu Santo, la unión total, completa, el hombre pleno, el Hijo de Dios en plenitud, un Dios conforme a la imagen de su Padre, a imagen y semejanza de Dios. No es lo mismo productividad que fecundidad. La fecundidad se mide por el fruto. ¿Ok? Y es importante que veamos esto. Lo siguiente. Muy importante para ir entrando en materia. Quiero recordar una palabra que tenía el hermano Agustín, conocido como San Agustín, Agustín de Hipona. Él decía, la vida cristiana se trata de convertirnos en lo que ya somos.
¿Qué es lo que quería decir? A mí me gusta mucho esta frase porque me parece que explica mejor que cualquier otro discurso, pero vamos a tratar de aclararlo un poco más. La vida cristiana se trata de convertirnos en lo que ya somos. Significa que no es que vamos a alcanzar la unión con Dios, es que eso ya es. Pero la vida cristiana se trata de irme dando cuenta y que se vaya haciendo carne porque me va formando y mi identidad es de acuerdo a esta realidad que ya es. A ver, después de algunos años de la enseñanza de que Dios es Padre, ¿conseguiste llegar a ser hijo de Dios o ya lo eras? Ya. ¿Alcanzaste que Dios fuera tu papá a causa de tu disposición y de la enseñanza? No. La enseñanza lo que hizo es que me diera cuenta, se asentara en mi corazón, se hiciera carne y ahora nada más despierto, respiro y mi respiración está en unidad completa con la verdad de que Dios es mi papá. Soy hijo de Dios. ¿Sí? De la misma manera, esta verdad de la unión con Dios se trata de convertirnos en lo que ya somos. Y otra palabra, los hermanos, lo que se llaman como, bueno, se les ha llamado tradicionalmente místicos, que no es más que hermanos y hermanas, que al descubrir en su corazón el fuerte anhelo de ser lo que el Padre les muestra, escriben cosas como la que leíamos en este poema que cantábamos al final. De eso está hablando ese poema. Este canto lo que está diciendo es que esta persona que canta ha descubierto que su máximo anhelo es la realización, el concretar esta verdad, la unión con Dios. De modo tal que los llamados místicos hablaban de alcanzar la unión con Dios. Bueno, ¿la vamos a alcanzar o ya es? Sí, ya ven por qué comienzo con esta palabra de los hermanos, los santos, alcanzar la unión con Dios, ser uno con Dios, que todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que miro, tengo la mirada de Dios, tengo los mismos sentimientos de Jesús. Esa es mi plenitud, esa es la estatura del hombre, esta es la estatura del ser humano, esta es su verdadera identidad, esta es su plenitud, esto es ser hombre en plenitud, hombre o mujer en plenitud. Esta es la verdad. A la hora que se daban cuenta, decían, yo quiero alcanzar esta unión con Dios. Pero es algo que ya es, por eso las junto. Alcanzar la unión con Dios, junto con la frase de Agustín, la vida cristiana se trata de ser lo que ya somos. Las juntamos. Y no es que nosotros lo vamos a conseguir con nuestro esfuerzo. Vamos a dejar que, igual que la otra verdad, la palabra y el espíritu encarnen esta realidad en nuestro corazón. De modo que nunca más nos volvamos a sentir separados de Dios. Decía esta hermana Teresa, amiga de Juan, que todos los problemas en la oración de la comunión con Dios comienzan por la falsa idea, el falso sentimiento de estar separados de Dios. Por eso es tan importante. Así como mi persona ha sido dada a luz como un fruto de la verdad de que Dios es mi Padre, ¿qué frutos va a ir dando con la verdad de que el Padre y yo somos uno? Esta unión tan profunda. ¿Ok? Estamos dando los fundamentos, igual que el viernes, asentando para poder construir, para poder edificar. ¿Ok? Para esto también se me hace importante, miren, y quiero decir algo. Es propio de los seres humanos, tener un proyecto.
Le llaman luego proyecto de vida, anhelar, cumplir, alcanzar. Recuerden que la palabra me parece que en griego es pleroma, corríjame alguien que sepa esto, un día me corrige. Me parece que es pleroma. Se traduce como, en la Biblia viene y se traduce como plenitud o cumplimiento. Es llenar todo. Es propio del ser humano, hombres y mujeres, tener un proyecto. Y lo tratamos de alcanzar y de llenar este anhelo de plenitud de distintas maneras. Y está bien, ténganlo muy presente. Dios no viene a reprocharnos ni a reprobar todos estos proyectos. Viene a ayudarnos a realizarlos de la mejor manera, en comunión con los hermanos, con el prójimo, sin violentar a nadie. Yo pongo un ejemplo. Qué padrísimo, que no voy a decir la marca, las marcas de las vacunas, hay algunas muy famosas ahora que hubo la pandemia, siguen sin liberar la fórmula. Ahorita, después de 2 años, son hiper ricos. Hiper. No han de alcanzar los ceros para ver la riqueza que han acumulado. Siguen sin liberarla, cuando si la liberan los países más pobres y llegará a toda la gente porque todos la pueden producir. Podrían hacerlo, pero hay una codicia en el ser humano. Entonces, el proyecto está bien, el problema es que en el corazón del ser humano hay una cosa ahí que contamina la situación. Entonces tratamos de llenarlo estudiando, acumulando dinero, no sé, estudiando esto, estudiando aquello, y está bien. ¿Sí me explico? Pero cuando alguien en su corazón descubre, despierta, como este hermano Juan de la Cruz, o Juan el Apóstol, o Saulo de Tarso, o Pedro, o el que tú quieras, o Teresa, o el que te... y descubre que su plenitud está más allá de los bienes naturales, que hay algo más trascendente. Pues entonces su proyecto pasa por ahí, o está ahí. Muy bien. Todo lo demás está ahí añadido. Busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás te será añadido. Dios no lo hace a un lado, lo va añadiendo de manera que te haga más pleno. ¿Sí me explico? Todo coopera para esto, todo, absolutamente todo va cooperando para esto. Dice, yo estoy en la escuela y esto va cooperando para esta plenitud que el Padre me ha mostrado. Bueno, en este sentido, también es muy importante establecer esta verdad. En el reino de Dios no necesitamos nuestra cinta de medir. También es propio del ser humano evaluar. Está bien. En la escuela, ¿alguien ha pasado por la escuela sin que le hagan examen? A veces, pero ¿cómo evalúas en la escuela? Por tradición con exámenes. Está bien. O alguien va a la zapatería y le dice, yo quiero este modelo. ¿Qué número? El que sea, no importa. Bueno, hace falta medir, por supuesto. Entonces, en lo natural, por supuesto que hace falta medir, pero en el reino de Dios, en lo humano, en lo profundamente humano, no hace falta. Al contrario, nos hace daño y nos hace sufrir un chorro. Dice el profeta Zacarías,
en el capítulo 2, está mirando proféticamente, tiene una visión en Zacarías y dice: alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven, el de la cinta de medir, diciendo: sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Hasta ahí. En otras palabras le dice: tira tu cinta de medir. Jerusalén es sin muros. No necesita, porque Jerusalén no está hablando simbólicamente de otra realidad, mucho más profunda. No está hablando literalmente de medir los muros de Jerusalén, sino Jerusalén, recuerden, tiene un contenido muy fuerte en la Biblia. Jerusalén es la Jerusalén celestial, es la iglesia, es tu propia alma, es tu casa, es esta ciudad de Dios que hablaba también Agustín, esta ciudad edificada a partir de Pentecostés, de la unción del Espíritu Santo, en fin. Lo que está diciendo es que ven al joven con su cordel de medir y le dicen: tíralo, no lo necesitas. ¿A qué se refiere? No te preocupes de medir según tu parecer. Es que fui a hablar con tal persona y le compartí de Cristo y no parece que haya una respuesta. ¿Quién sabe? Estás midiendo con tu cinta de medir. Estamos enseñando a la iglesia las cosas más bonitas, la palabra de Dios, Dios Papá, unas cosas padrísimas. Viene el hermano de México y nos dice unas cosas padrísimas. Pues ya era para que fuéramos 100, 200, 300. Tira tu cinta de medir. Solo vas a sufrir. Es que no somos los que yo pienso que tira tu cinta de medir. Solo vas a sufrir. Es que si yo de verdad fuera hijo de Dios, yo ya debiera de tener 5 casas, 20 carros. Estoy poniendo ejemplos superficiales, pero cada quien vea qué le hace sufrir cuando mide algo. Tira tu cinta de medir. Es que, Señor, mira, pues yo me he dedicado a ti, no tengo nada. Recuerdo el testimonio, un bello testimonio. Alguna vez estuve ahí metiéndole a unas enseñanzas de un hermano en Rusia, un ruso de nombre Pavel Florensky. Este hermano profundizó en el estudio de la palabra. Él era matemático, físico, muchas cosas combinadas. Era un intelectual, un científico, pero de repente se le atravesó Jesús, lo llamó y empezó a meterle duro a la palabra. Y entonces empezó a hablar de la fe cristiana, y en el contexto de la Unión Soviética, pues tuvo serios problemas. Lo llevaron a un campo de exterminio, de trabajos forzados a Siberia, y murió en ese campo.
Y dejó escritas algunas cosas, algunos libros dejó escritos. En el tiempo en el que él vivió, no vio que se multiplicaran sus adeptos, sus condiscípulos, que creciera su enseñanza y entonces creciera una congregación y entonces dijera, no, pues es que sí, lo que estoy diciendo está muy bueno y ya vi cómo progresó. Todo lo contrario. Él escribió, enseñó y ahora lo meten al campo de exterminio, se muere ahí y a duras penas de vez en cuando lo dejaban ver a su esposa y a sus hijos. Se murió sin verlos. Después de 100 años o más, no más o menos, van menos, han de ir como 80, 70, no me acuerdo. Hoy si quieres pícale ahí en Google, en el internet, con Pavel Florensky. Te van a salir unas cosas padrísimas. Si el hermano Pavel hubiera sacado su cinta de medir, hubiera sufrido mucho. Porque no es lo mismo productividad que fecundidad. Dice, pues es que yo veo que hago esto y no se ve. No tienes ni que preocuparte por el resultado, ese es otro error. No te preocupes. En el reino de Dios, no te preocupes por el resultado. Termina la predicación hoy. Y entonces yo, como estoy un poco inquieto, un poco preocupado, voy con el hermano y digo, ¿cómo estuvo, hermano? ¿Estuvo bien? ¿Sí estuvo bien la predicación? ¿Lloraron algunos? Enseño bien. ¿Será que sí? No creo. Tira tu cinta de medir. No te preocupes por el resultado. Esto no es como en lo natural. No te tienes que evaluar, ni Dios lo hace. Dios no pone examen. Cuando dice la fe más preciosa que el oro es probada con fuego, no es un examen, es templarla. El oro no se dice, el oro no lo pones en el crisol. Los joyeros no ponen el oro en el crisol para decir, uy, reprobado. Tiene 6, tiene 5. No, es para quitarle lo que no está bonito y sea más puro, más fuerte. El acero se templa en el fuego. No es prueba en el sentido de evaluar, de examen. Es prueba en el sentido de templar, de hacerte más puro, más bonito. Si hasta hoy en la educación tengo algunos amigos en la universidad y ya son de la tendencia de no hacer examen para evaluar, sino para ver en el alumno en qué le pueden ayudar, hasta en lo natural. Son más cristianos que muchos cristianos. Dice, no te preocupes. El examen no es para reprobarte, es para ayudarte. Porque así puedo darme cuenta dónde le tenemos que echar más ganas. Vengas al cubículo y le metamos ahí hasta que te salga. Entonces, ¿por qué lo digo? Y vamos terminando por hoy. Y ya la próxima entramos al tema. Hoy siguen siendo fundamentos, presupuestos para darnos cuenta. Resumamos, hay que compartir una palabra, la unión con Dios para que dé un fruto y se haga carne y tu vida sea más bonita, más plena. Y vamos a ir descubriendo a qué se refiere esa plenitud. Pero no lo midas con tus conceptos, con tus medidas, porque no es productividad sino fecundidad. En el reino de Dios no se necesita el cordel de medir. No necesitas ni termómetro,
ni barómetro, ni metro, ni pesa, ni báscula, nada. ¿Será que soy buen cristiano? No, soy bien chato. Pasan los años y soy bien chato, y más cada día estoy peor. Tira tu cinta de medir, tú no te das cuenta, déjate en mis manos. No, es que esto no va funcionando. ¿Según quién? ¿Según quién? Déjalo en manos de papá. Él te va a ir compartiendo su mirada y te vas a ir dando cuenta que las cosas van saliendo conforme Él quiere, no en las medidas que a veces tenemos los seres humanos para medir, sino conforme a Él. Y vas a decir, el otro día alguien me decía, es que qué bárbaro lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Según yo estoy bien chafa, pero lo que ha hecho en mi casa, en mi corazón. Hermanos, si pudiéramos darnos cuenta con mayor claridad lo que el Padre ha logrado en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras familias, caeríamos como Juan en el Apocalipsis, de bruces, caí como muerto y le adoré. ¿Cómo sería mi vida si no me hubieras enamorado, Jesús? Vacía. O a lo mejor llena de cosas, no lo sé, pero se va descubriendo, va dando fruto. Y ves a Pablo, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Saulo estaba preocupado por la productividad en las iglesias que fue abriendo en toda Asia, o hasta en Europa, en Roma. Ni lo vio bien. Pero aquí seguimos. Si se hubiera preocupado Pablo por medir, pero el día que lo vea, qué bueno que estabas loco. Sin locos como tú yo no hubiera conocido.